Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su consejero de internautas, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador en áreas protegidas y con nacionalidades indígenas, que hoy día les voy a hablar acerca de esta relación que existe y que nos ha determinado y que nos ha hecho ver la pandemia entre salud, economía y ambiente. Cuando hablamos de la pandemia, pues tenemos que hablar de que existen enfermos, vacunados, convalecientes y muchos muertos. Cuando hablamos también de pandemia, tenemos que hablar de que existen pobres, quebrados, te- endeudados y muchísimos informales, que es lo que estamos sintiendo que nace con esta pandemia. Pero también cuando hablamos de pandemia, hablamos de trastornos ambientales, de manipulación biológica, de virus, de bacterias, de penetración del ser humano en áreas silvestres donde estos virus pueden vivir tranquilamente, pero en la proximidad del ser humano nos infectan, del cambio climático, podemos hablar de la extinción de muchísimas especies que se está realizando en el mundo. Y tenemos que hablar también de toda esta problemática que es nuestra adaptación, porque vemos que lo que ha producido también esta gran pandemia es una decadencia de nuestro aparato inmunológico. Hemos, Tenemos una sociedad donde el aparato inmunológico está mucho menos expuesto a factores climáticos, a factores biológicos, a factores eh, nutricionales, a actividad física, porque vivimos encerrados en cuatro paredes dentro de las urbes, menos expuestos y como consecuencia hay un menor ejercicio de nuestras células defensivas, glóbulos blancos, las inmunoglobulinas y todo eso, que nos hace mucho más susceptibles a las enfermedades. Así pues, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de medicina, tenemos que hablar de psicología, de ciencia, de tecnología, pero también la salud tiene mucho que ver con la cultura de los países, con la religión, y como ahora nos hemos dado cuenta a través de la pandemia, tiene que ver con la política. Es la política ahora la que nos pone al alcance las vacunas, y esta distribución de vacunas en el mundo es una acción política. A su vez, la política también da prioridad a ciertas enfermedades que son las que le convienen y no le convienen. Así, por ejemplo, las enfermedades transmisibles se han convertido en un objetivo prioritario de las políticas gubernamentales. Hay los consejos, hay comités contra las enfermedades transmisibles, pero las enfermedades crónicas se han convertido en el gran negocio de la medicina, de los laboratorios farmacéuticos, de los médicos, de los hospitales. A su vez, los tratamientos han pasado a ser otro factor muy importante de la política. Entonces, hay países donde se acepta en el tratamiento la terapia combinada, en la cual se combinan los conocimientos ancestrales con la medicina occidental, o la acupuntura o la ayurveda, la medicina de la India. Se combina la digitopuntura, la reflexología, la medicina vegetal, la medicina tradicional, con la medicina occidental. En otros, la medicina occidental quiere exclusividad y está desesperada por el uso de aparatos, de tecnologías, de medicamentos, de procedimientos cada vez más revolucionarios. Pero finalmente, para después de todos estos tratamientos, lo que se busca fundamentalmente son los equilibrios. Se busca el ser humano en el equilibrio, un equilibrio psicológico, un equilibrio biológico, un equilibrio físico, y también se busca un equilibrio social, es decir, una sociedad donde los
percances, las circunstancias no estén a la puerta de la casa, de tal manera que no haya una guerra, no haya una violencia comunitaria, no haya una violencia intrafamiliar, no haya una violencia mediática, no haya la posibilidad de fácilmente caer en el sexo exagerado, en la exageración del consumo de alimentos, en la exageración del consumo de drogas, en la exageración del consumo de la recreación, de la diversión, y todo eso son factores fundamentales que van a influir en un estado de salud. Pero también tenemos el problema de la economía. La economía es y está vinculada a la salud básicamente porque las enfermedades ahora se identifican con la clase social. Hay enfermedades de ricos y enfermedades de pobres. Aunque esta pandemia, al igual que el SIDA, son enfermedades originadas y transmitidas por los ricos a los pobres, lo más frecuente es que las enfermedades vengan desde los pobres hacia los ricos. Enfermedades como la chikungunya y el dengue o la malaria venían desde los pobres, fundamentalmente campesinos, hasta los habitantes de las urbes. En cambio, enfermedades como la que estamos viendo, el SIDA, esta enfermedad del COVID-19, fueron llevadas y traídas por gente que podía viajar, gente que tenía dinero, gente que podía tener sexo, drogas y rock and roll al alcance, que tenía posibilidades y solvencia económica, que tenía tiempo libre, tenía juventud, es decir, la gran riqueza, porque en los países pobres como los nuestros, cuando tienes tiempo no tienes dinero, cuando tienes dinero ya no tienes tiempo, y cuando tienes tiempo y dinero, ya no tienes salud. Ese es el gran problema que tenemos en nuestros países. En los países desarrollados durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente desde los años 80 hasta el año 2000, hasta el 2008, en que viene la quiebra inmobiliaria, los jóvenes de esos países disponían de tiempo, salud y dinero y podían viajar 6 meses al año a cualquier parte del planeta y otras 6 meses trabajar en su país, con lo cual ya tenían financiado los 6 meses de vacaciones del año siguiente. Estos backpackers que recorrían el planeta Tierra eran realmente la población más rica en todos los aspectos del mundo, porque disponían de juventud, disponían de salud, disponían de tiempo y disponían de dinero. Pero el dinero ahora está muy vinculado a la producción, al consumo, a la oferta, a la demanda, al mercado, y por supuesto el dinero está muy vinculado a la política. La política entonces nos hace ver que la salud y la política, ya vimos antes, y lo que es la economía y la política están muy juntos. Recordemos que, por ejemplo, la economía está muy vinculada a la producción porque se trata de encontrar cantidad y calidad en los productos que necesitamos. Está muy vinculada a la política, a la economía, porque se trata fundamentalmente de determinar dónde está el peligro y dónde está la seguridad. Y está muy vinculada a la economía, a la comunicación, porque la comunicación, la información y el transporte que actúan juntos nos permiten o nos ponen o nos informan sobre productos y aparatos que necesitamos diariamente o que necesitamos a futuro. Asimismo, entonces finalmente la economía lo que centra su atención fundamentalmente es en las necesidades humanas. Y las necesidades humanas nos pueden llegar a crear dependencias o independencias. Podemos ser independientes, por ejemplo, gracias a las máquinas, a los tractores. Ya no necesitamos hacer trabajo diario por jornadas eternas, sino que hoy día un tractor puede rápidamente reemplazar a un ser humano, y este es el fenómeno que sucede principalmente en América Latina, donde los habitantes del campo están siendo desplazados por la agroindustria y la mecanización
agrícola, el uso de pesticidas, el uso de herbicidas, que desplazan la población hacia las ciudades donde hay un crecimiento de la masa laboral en actividades informales. En tanto, en los campos existe una despoblación. En China se vivió este mismo fenómeno, pero la población pudo ser integrada dentro de las ciudades porque hubo una explosión de la manufactura. Y anteriormente, la población en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, los países anglosajones como Canadá, Australia, este desplazamiento de la población desde las áreas urbanas hacia las áreas, de las áreas rurales hacia las áreas urbanas, también pudo ser absorbido porque se desarrolló nuevos modelos de producción, nuevas actividades productivas. Hubo el gran desarrollo de la cibernética, de la informática, de la comunicación, del urbanismo, que permitió absorber la gran masa humana. Pero, ¿qué tiene que ver la salud con el ambiente, como estamos viviendo nosotros? Para entender lo que pasa con el ambiente, pues nos damos cuenta que tenemos, por culpa de los fenómenos de estos que se llaman crisis ambientales, por ejemplo, la falta de agua, el fenómeno del cambio climático, las heladas, las congelaciones, las inundaciones, las explosiones volcánicas, la sequía de los ríos, todos estos cambios, los incendios, están produciendo una enorme masa de seres humanos emigrantes, que se llaman emigrantes ambientales. Pero además, el ser humano ha, gracias a las máquinas, caído en una devastadora sobreexplotación de los recursos naturales. Por ejemplo, gracias a las sierras eléctricas, a los tractores, a la mecanización, se están devastando las selvas de la Amazonía, entre esas las selvas de Ecuador. Y muchas especies, muchos nichos económicos se encuentran modificados. Ya es alarmante el proceso de extinción de las especies, donde se habla de extinción de especies por minutos y por horas, sin posibilidad de recuperarlas en el futuro. Pero además estamos hablando de que la contaminación ha sido uno de los factores más importantes cuando esta explosión de los motores de combustión y, por supuesto, de los automóviles, la revolución del automóvil y de los buses y del transporte motorizado, en base a los motores de combustión, ha creado una atmósfera en todo el planeta Tierra que es la que ahora se siente culpable del cambio climático. Por esto los países, en el caso de la Unión Europea, han decidido que hasta el 2035 se permitirán los autos de combustión y desde el 2035 esos vehículos van a desaparecer de Europa, van a ser eliminados por culpa del cambio climático que ellos están produciendo. Y este cambio climático, a su vez, como hemos visto, produce grandes olas de emigración. No solamente la inmigración ha sido ahora por factores religiosos, por factores económicos, por factores políticos, también por ese factor sanitario que estamos viviendo, sino que también la emigración, como la que se vive en América Latina hacia Estados Unidos, esta invasión de Estados Unidos y esta invasión de África a Europa, se produce precisamente porque en América Latina, además de la crisis económica, se ha presentado crisis ambientales y crisis sanitarias de gran envergadura. Así pues, entonces, la relación entre economía y ambiente lo vemos, por ejemplo, en el uso y manejo de residuos y el uso de las materias primas, de la mano de obra. En el caso de la producción, por ejemplo, tenemos el gran problema de que las máquinas y los productos químicos están produciendo un acelerado cambio de la naturaleza y del entorno. A su vez, cuando hablamos de extinción y política, la relación entre ambiente, extinción y política, encontramos que la explotación y la expansión urbana o la expansión agrícola son grandes factores del cambio ambiental.
Finalmente, cuando hablamos de emigración, como la que estamos viendo que eso se debe fundamentalmente a las drásticas modificaciones que están sufriendo no solamente los ambientes naturales de cada país, sino los ambientes sociopolíticos. Existe violencia, existen guerras, existe sobrepoblación, desabastecimiento, guerras económicas como la que se vive entre Cuba y Estados Unidos con Venezuela, y esto ha generado olas migratorias que en el caso de Venezuela han invadido Sudamérica y en el caso de Cuba han invadido la Florida. Muchas gracias.